Me llamo Teresa. Tengo 43 años y vivo en un pueblo andaluz cerca de Úbeda, en una casa modesta, de esas con fachada encalada, rejas con geranios y las mismas baldosas que tenían mis abuelos. Trabajo como farmacéutica en una caseta de atención junto al mercado municipal. Mi marido, Julián, lleva 2 décadas en la planta térmica. Nuestro hijo estudia en Granada. Nuestra vida siempre ha sido correcta, estable, demasiado estable. Por las mañanas, el aroma a pan recién hecho, al mediodía, el motor del autobús que va a la ciudad, por la noche, el sonido apagado de los vecinos conversando bajo las parras. Todo igual. Como el silencio entre nosotros. Llevamos juntos 20 años. Y hace tiempo que no me mira. Ni siquiera cuando me pongo un vestido nuevo. Solo pregunta dónde está su linterna o su cinturón. Una mañana, me vi reflejada en el espejo del recibidor, el pelo recogido, el abrigo cerrado hasta arriba, y unos ojos sin luz. Me dio miedo desaparecer dentro de ese reflejo. Fue ese día cuando lo vi. Un cartel pequeño, casi invisible. Masaje relajante, recuperación y bienestar, atención privada, teléfono escrito a mano. Llamé. Una voz de hombre, suave, con un acento que no era de aquí, sonaba más del norte, tal vez navarro, me atendió. Se presentó como Elías. Concerté una cita para el sábado por la tarde. Solo masaje, me dije. Solo contacto humano. El gabinete estaba en una calle tranquila, en una casita con contraventanas azules y una placa descolorida que decía simplemente, masajes. Me abrió un hombre de unos 35 años, delgado, alto, con una camiseta gris y pantalones de algodón. Llevaba el cabello oscuro recogido en una coleta baja. En su muñeca izquierda, una cinta roja, como de algún ritual antiguo. Sus ojos eran atentos, sin invadir. ¿Teresa? Adelante, por favor. Hoy será masaje relajante con un poco de vendaje terapéutico. Nada complicado. El cuarto olía a madera y flores secas. No había música. Solo silencio. Me quité el abrigo. Llevaba un vestido largo color rosa viejo, medias con costura fina atrás y botines de ante. El pelo en trenza, pero unos mechones caídos me enmarcaban la cara. Él me observó con respeto, pero con una curiosidad honesta. Me tumbé boca abajo. Cubrió mis piernas con una toalla gruesa. Sus manos eran cálidas, como si guardaran el calor del fuego. Comenzó por el cuello. Sus dedos parecían saber exactamente dónde dolía. Cada presión era como borrar algo. No solo tensión, rabia, olvido, cansancio. Cuando apretó justo al inicio de la columna, me estremecí. No de dolor, sino porque deseaba que no se detuviera. No dijo nada. Solo se inclinó un poco más. Su voz, un susurro cerca de mi oído. Todo va bien. Asentí. Respiraba más profundo de lo habitual. Usó aceite de lavanda con notas de madera cálida. Cada gota recorría mi espalda como una caricia que hablaba un idioma antiguo. No cruzó la línea. Pero estuvo tan cerca, tan extremadamente cerca, que mi piel reaccionaba incluso antes de ser tocada. Se detuvo en los omóplatos. Bajó hasta el borde de la toalla. Mis dedos apretaban el borde de la camilla. Podía sentir su respiración, aunque no me tocaba. Cuando terminó, me ayudó a ponerme una bata.
Sus manos tocaron mis hombros solo un instante. Fue suficiente para que algo se moviera en el centro de mi pecho. Volví a casa. Pero algo mío había quedado allí, entre el aroma a lavanda y la tela aceitosa de la camilla. A la mañana siguiente, Julián solo preguntó si había pan. Miré por la ventana. Pensé en Elías. En sus dedos. En cómo no tocaban la piel, tocaban la inquietud. Escribí. ¿Tienes libre mañana a la misma hora? Su respuesta llegó al momento. Sí. Te espero. Y yo ya sabía, esta vez no sería solo un masaje. El segundo día llegué antes. Caminé despacio por las calles empedradas del barrio, sintiendo que cada paso tenía un propósito distinto. No era solo una cita para relajar los músculos. Era algo más. Algo que me removía por dentro. Llevaba una falda negra hasta la rodilla, unas medias de color grafito con un sutil dibujo geométrico, una blusa beige de cuello alto y el pelo suelto por primera vez en semanas. Quería verme bien. No para Elías. Para mí. Para recordar que aún era una mujer, y no solo una sombra funcional. Elías me recibió sin palabras. Solo con una inclinación leve de cabeza, como si ya nos conociéramos desde antes. En la habitación había una vela encendida. Esta vez el olor era diferente, sándalo y un toque de nuez moscada. Un aroma más profundo. Más íntimo. Me descalcé. Dejé el abrigo en el perchero. Caminé descalza sobre la madera tibia hasta la camilla. Todo parecía igual, pero no lo era. Él me cubrió las piernas como la vez anterior, con ese mismo gesto pausado, casi reverente. Colocó sus manos sobre mis hombros. En ese instante, supe, hoy el ritmo sería otro. Más lento. Más consciente. Sus manos no solo tocaban músculos. Preguntaban. Pedían permiso en cada roce. Y yo, sin decir una sola palabra, lo daba. Cuando llegó al centro de mi espalda, justo donde el vestido se ajustaba más al cuerpo, su presión cambió. Fue más firme. Más directa. Una oleada de calor me atravesó. Lo supo. No dijo nada. Solo murmuró cerca de mi oído. Todo está bien. Sí, muy bien, respondí, sorprendida por el temblor en mi propia voz. Usó otro aceite. Canela, creo. Había algo amargo, como ajenjo, en la fragancia. Un olor que despertaba zonas dormidas. Sus manos eran más cálidas que la vez anterior. Se acercaban peligrosamente a los límites. Sin cruzarlos. Pero tan cerca, que mi cuerpo anticipaba cada nuevo trazo. Cuando sus dedos se deslizaron por los bordes de la toalla, en dirección a mi cintura, contuve la respiración. Él lo sintió. Se detuvo. Y entonces el silencio fue tan denso que casi dolía. Podemos hacer una pequeña elongación, dijo con voz grave. Asentí, sin abrir los ojos. Él levantó mi pierna con delicadeza, por encima de la toalla. La giró apenas, en un movimiento limpio, técnico, pero mi cuerpo no entendía de técnica. Entendía de tensión, de calor, de deseo contenido. Sus manos corrigieron la posición de mi falda. Solo eso. Un simple gesto. Pero el roce fue tan exacto que sentí una chispa detrás del ombligo. Se quedó ahí.
A 1 centímetro de lo prohibido. No avanzó. No retrocedió. Solo esperó. Y yo comprendí que el siguiente paso me tocaba a mí. Cuando todo terminó, permanecí con los ojos cerrados. No de cansancio. De algo más fuerte, una vibración interna que aún seguía resonando. Me ayudó a incorporarme. Sus dedos rozaron mi muñeca. Un instante más de lo necesario. Miré su rostro. Había algo nuevo en su mirada, aceptación. No deseo, no posesión. Aceptación. Lo que pasaba entre nosotros ya no era casual. Tampoco profesional. Salí a la calle con el cuerpo caliente y el corazón acelerado. El viento agitaba la falda, y cada paso que daba me parecía más firme, más propio. Al día siguiente en la farmacia, no podía concentrarme. Mis manos trabajaban por inercia. Mis pensamientos seguían en esa habitación de madera y silencio. Recordaba el aceite. Sus pausas. Su forma de respirar cuando mis reacciones hablaban sin voz. Y entonces supe que volvería. No por el masaje, sino por mí. El tercer encuentro no fue una sesión. Fue una decisión. Desde el momento en que elegí qué ponerme, un vestido color vino, ajustado pero sobrio, con un conjunto de lencería de seda oscura debajo, supe que iba por algo más. No por él. Por mí. Porque necesitaba recordar cómo se siente una mujer que elige. Al llegar, Elías no pareció sorprendido. Me miró más de lo habitual. No había sonrisa, solo una mirada sostenida. Y yo entendí, lo había percibido todo. Mi ropa. Mi intención. Mi energía. Ese día no había palabras. Solo movimientos. Gestos que lo decían todo. Vestía un abrigo de paño grueso. Bajo él, un vestido de estilo lencero, de tirantes finos. El cabello recogido en un moño bajo, con 2 pendientes de granate rojo que resaltaban con la luz cálida de la habitación. Todo sencillo. Pero intencionado. El ambiente estaba distinto. Más apagado. Solo una lámpara iluminaba la camilla. El aire estaba cargado de incienso de laurel y pimienta negra. Cálido. Terroso. Íntimo. Él estaba cerca. Más que de costumbre. Llevaba una camiseta gris oscura, el cabello algo húmedo, como si también se hubiese preparado para algo importante. Te ves distinta, dijo en voz baja. Me siento distinta, respondí. Quiero que hagas todo lo necesario para que no salga de aquí siendo la misma. Asintió. Sin palabras. Lento. Profundo. Lo comprendió. Me tumbé, pero no comenzó por la espalda. Esta vez, inició por mis pies. Sus manos recorrieron los arcos de mis plantas, presionando puntos que encendían el cuerpo desde abajo. Cerré los ojos. Cada caricia era una línea trazada con intención, como si estuviera dibujando la silueta de mi deseo, no con pasión, sino con conciencia. Avanzó por mis piernas, hasta los muslos. La toalla ya no cubría tanto. Pero seguía allí. Como una frontera simbólica. ¿Puedes quitarte el vestido tú? Su voz no temblaba. No respondí. Me senté. Bajé los tirantes. La tela cayó suave,
como si se rindiera también. Me quedé en lencería. No me cubrí. Él no se movió. Solo respiró más fuerte. Cuando retomó el contacto, sus movimientos eran distintos. Ya no buscaban relajar. Buscaban hablar. Decirme con cada gesto lo que él no nombraba. Subió hasta mi columna, se detuvo en las escápulas, bajó por los costados. Luego, sin romper el silencio, se agachó frente a la camilla. Sacó una cinta roja muy fina. Me miró a los ojos. La ató en mi muñeca izquierda. Ajustada. Sin causar dolor. Es una señal, susurró. Antes de mí, eras de todos. Después, eres tuya. No pregunté. Solo sentí. Era un rito. Y yo lo aceptaba. Se inclinó y me giró lentamente boca arriba. No había prisa. No había vergüenza. Solo aceptación. No fue masaje. Fue otra cosa. Sus dedos rozaban mis hombros, mi abdomen, mis costillas. Como si buscara respuestas en cada centímetro. Eres hermosa, dijo al fin. Pero eso no es lo más importante. Me besó la frente. Y entonces sí. Continuó. Como si al hacerlo, me devolviera algo que yo misma había olvidado que tenía. Pasó una semana. No nos escribimos. No llamé. Él tampoco. Pero cada noche, al tocar la cinta roja en mi muñeca, sentía que Elías seguía allí. No era solo una prenda. Era un vínculo. Un puente entre dos versiones de mí, la farmacéutica de vida ordenada, y la mujer que ardía en silencio bajo cada capa de tela. Volví a escribirle. ¿Tienes hoy por la noche? Respondió de inmediato. Sí. Te espero. Esa vez elegí con cuidado. Un suéter amplio, de cuello barco, que dejaba al descubierto un hombro. Una falda corta a cuadros. Medias altas, oscuras, que llegaban hasta medio muslo. Y debajo, un body de encaje negro. No por provocación. Por necesidad. Porque cada prenda era una parte del ritual. Cuando abrió la puerta, algo había cambiado. Su expresión era más seria. Como si ya no jugáramos a entendernos, sino que estuviéramos por cruzar la última línea. Sin palabras, tomó mi mano, la del hilo rojo, y me condujo a la sala. Allí, todo estaba distinto, más velas, un aroma nuevo, bergamota, almizcle, algo terroso y especiado que llenaba el aire de calor. No me pidió que me desvistiera. Solo esperó. Me quité el abrigo. Luego las medias. La falda. Me quedé en el body. Él no miraba mi cuerpo como un hombre observa a una mujer. Lo hacía como si fuera algo sagrado. Un templo. Me tumbé. Él comenzó con los hombros, como siempre. Pero sus manos no eran iguales. Cada presión era una conversación. Un reconocimiento. Como si supiera que parte de mí estaba tensa por culpa, cuál por deseo, cuál por miedo. En un momento se detuvo. Se sentó junto a mí. Su mano volvió a mi muñeca. ¿Sigues usando esto?, dijo. Sí. Porque confío. Pero aún tengo miedo. ¿A qué? A no sentir nada.
Sus dedos se deslizaron por mi muslo, solo por encima del encaje. No tocó piel. Pero mi cuerpo se arqueó. Entre la tela y el aire no quedó espacio. Tomó mi mano. La colocó sobre su pecho. Su corazón latía fuerte. Íbamos al mismo ritmo. No podré parar, dije en voz baja. Asintió. Con una tristeza hermosa. No había urgencia. Solo inevitabilidad. Sus manos siguieron su camino, del muslo al costado, del costado a las costillas. Lentamente. Como midiendo el pulso de mis pensamientos. Y entonces se apartó. Fue hasta un estante. Sacó un velo oscuro. Casi negro. Ligero. Lo extendió sobre mi cuerpo. Bajo él no podía verlo. Pero sentía todo. Sus manos, ahora transformadas, eran otras. Tocaban sin tocar. Deslizaban calor a través de la tela. Pasaban por mi pecho, mi vientre, mi cuello. El aire mismo vibraba. Una lágrima cayó por mi sien. Pero no era de tristeza. Era de liberación. Su aliento rozó mi oreja. Mañana, será la última vez. Y el mundo se detuvo. Me quedé bajo el velo, apretando los dedos contra la camilla. Como si me sujetara a algo más grande que el momento. Él retiró el velo sin mirarme. Salió en silencio. Yo no me sentía vacía. Me sentía plena. El día amaneció gris. Una niebla suave cubría los tejados del pueblo, como si el cielo supiera que algo iba a terminar. Me levanté sin prisa. Herví el café, pero no lo tomé. Respondí los mensajes del trabajo sin leer realmente. Mi hijo escribió, llego en 2 semanas. Mi marido preguntó si había visto su protector solar. Primavera apenas comenzaba, y yo ya había ardido por dentro. Me vestí con un vestido gris de botones al frente. Mi preferido. Sencillo. Sin ropa interior. Quería sentir cada roce del aire sobre la piel. Quería que nada me pesara. Él me recibió ya dentro del cuarto. No hizo falta hablar. Me miró. No con tristeza. Ni con ternura. Con verdad. Me acerqué. Él alzó la mano y rozó el cuello de mi vestido. Lo miré. Él me miró. Hoy decides tú, dijo. ¿Qué hacer? ¿Qué recordar? Entonces elijo no tener miedo, respondí. Comenzó a desabotonarlo. 1, 2, 3. El vestido cayó sin ruido. Me quedé desnuda ante él. Pero no vulnerable. No frágil. Fuerte. Presente. Su mano recorrió mi hombro, mi costado, hasta mi cintura. No era caricia. Era una despedida. Te reconozco. Me tumbé en la camilla. No boca abajo. Boca arriba. Abierta. Lista. Empezó por mis manos. Mis muñecas. Mis dedos. Como si recordara en cada centímetro todo lo que no habíamos dicho. Subió por mis brazos. A mi cuello. Mi pecho. Mis costillas. Has cambiado, susurró.
Solo desperté, dije. Nuestros frentes se tocaron. El aire estaba denso, pero no por las velas. Por nosotros. Solo él. Solo yo. Y el rastro rojo de la cinta aún en mi piel. Tocó la cinta con un dedo. Puedes quitártela, si lo deseas. La desaté. En silencio. Lo entendió. Me alzó en brazos, como si no pesara. Me sentó al borde de la camilla. Me abrazó. No como amante. No como sanador. Como un hombre que se despide de algo sagrado. Su boca tocó mi hombro. Luego mi cuello. Luego mi barbilla. El beso fue suave. Calmo. Sin hambre. Fue un gracias. Nuestros cuerpos se encontraron. Sin prisa. Sin gritos. Solo con movimientos suaves. En el ritmo del aliento. Me sostuvo la mirada todo el tiempo. Y en esa mirada había más verdad que en toda mi vida anterior. Cuando todo acabó, dijo. Debo irme. Para, siempre. No podía decirlo antes. No lloré. Solo apoyé la cabeza en su pecho. Recuérdame. No el cuerpo. Así. Ahora. Me acarició el cabello. Lo recordaré. Nos vestimos en silencio. Sin lágrimas. Sin drama. Solo con la solemnidad de lo que fue demasiado real como para fingir que no existió. Cuando salí, una fina nieve caía sobre el asfalto. Primera del año. Delgada como la sal. Se posaba en mis pestañas, en mis dedos, en mi tobillo. Ahí donde volví a atar la cinta roja. No como adorno. Como señal. Como promesa. Y ahora, cada primavera, cuando cae la primera nieve, sé que en algún lugar. Él también lo recuerda.